Hola mis queridos amigos, nuevamente con ustedes su doctor Tirel que ronca en esta negra noche neoliberal latinoamericana, sudamericana y ecuatoriana. Hoy analizaremos cómo Atamaint y la fiscal Diana Salazar, al igual que la Corte Nacional de Justicia, el Consejo Nacional de la Judicatura, han prácticamente enterrado la democracia en Ecuador. ¿Y cómo han enterrado la democracia en Ecuador? En términos generales se dice que la democracia es cuando el sistema electoral permite la participación de todas las personas que quieren postularse para un cargo público, en este caso presidente o vicepresidente. Si eso es factible, si todas las opciones que tiene un país pueden participar en esas elecciones, entonces estamos hablando de que existe democracia. Pero cuando no se permite y cuando solamente los que estén de acuerdo con el presidente de turno, los que permite al presidente de turno, o en este caso, la embajada norteamericana, pues entonces ya no hablamos de democracia, porque hay una clara interferencia de un país extranjero, en este caso Donald Trump, que no solamente ha interferido en Ecuador, también ha interferido en Bolivia y también ha interferido en Brasil, con el mismo sistema. A través de la justicia se les ha perseguido a los candidatos de la denominada izquierda latinoamericana o socialismo del siglo XXI. Todos tienen la misma modalidad de persecución, todos han sido perseguidos de igual manera. Pero tenemos que entender que esto de que la justicia se meta en las manos en las elecciones viene de que mediante una consulta popular se creó el Consejo Interino de Participación Popular y Control Social. Ese Consejo Interino de Participación Popular y Control Social, que es el quinto poder del Estado, tenía la potestad de nombrar a los jueces del Consejo Nacional Electoral y a su vez también a los jueces de la Corte Nacional de Justicia y a la fiscal. Mediante la consulta popular, Lenín Moreno tuvo la potestad, la posibilidad de escoger los candidatos del Consejo Interino de Participación Social, y estos miembros escogidos por Lenín Moreno fueron los que a su vez nombraron al Consejo Nacional Electoral y a la fiscal y al Consejo Nacional de la Judicatura. Es así como se hizo la trampa para evitar que Rafael Correa y los correístas pudieran ganar las elecciones. Y lo vimos en las elecciones del 2019. En ese momento no se permitió la participación de Rafael Correa, pero logró meterse a través de la lista 5, y cuando él ganó en Pichincha y ganó en Manabí con su gente, también ganó con algunos miembros del Consejo Nacional de Participación Ciudadana que se renovaban a través de esas elecciones. Pero el presidente, el vicepresidente, los que sacaron la mayor puntuación, fueron declarados culpables de delitos y se les quitó solamente porque mostraron la más mínima simpatía con Rafael Correa. Es así como vimos que la democracia ya no permitía, ya no funcionaba en Ecuador, que tenían que ser solamente los simpatizantes, los condicionados por Lenín Moreno, el pseudo dictador que tenemos, que nosotros le llamamos perfectamente el tic traidor, porque además de dictador es un traidor. Entonces él ha logrado poner a los miembros del Consejo Nacional Electoral y de la Corte Nacional de Justicia, inclusive a la fiscal que ha perseguido a sol y sombra a todos los correístas y ahora los tiene juzgando en un juicio llamado juicio de sobornos. Atamaín llega en un momento en que en el Ecuador se vive la pandemia. Esta pandemia en Ecuador ha tenido una particularidad. Es una pandemia que ha tenido resonancia mundial y
ha tenido resonancia mundial porque el número de víctimas en proporción a la población es altísimo, y en segundo lugar porque, como todos sabemos, los hospitales fueron botín político y se lo distribuyeron entre los asambleístas, y junto con los hospitales también vino el negociado de las compras públicas en la pandemia. Recordemos a Abdalá Bucaram. Y entonces las compras públicas en la pandemia significaron un gran robo al Estado, un gran robo a los ecuatorianos, y finalmente la pandemia tomó unas dimensiones tan extraordinarias y escalofriantes que hasta ahora no podemos salir a la calle sin la zozobra. Estas condiciones extraordinarias creadas por la pandemia así hicieron que el Consejo Nacional Electoral inclusive pensara primero postergar las elecciones. Cuando vino la oposición y se vieron que él no era conveniente, porque eso significaba no que no participaran y no fuera beneficioso, sino que primero Rafael Correa podía fortalecerse, y segundo que la situación se está complicando más, y si la crisis económica, la crisis social y la crisis política se profundiza, las posibilidades de que los aliados de Lenín Moreno, que son toda la derecha ecuatoriana, y Pachacútec y MPD, pues en ese momento lo más conveniente era más bien anticipar las elecciones para evitar que la situación crítica en que está cayendo Ecuador se complicara. Pensaron inclusive en el voto voluntario. Ya se habla de que, bueno, si alguien no puede ir por motivo de la pandemia a votar, entonces ya no será sancionado. Y también se propuso y se pensó en un primer momento que los candidatos podían inscribirse como se hace todo ahora, por medio de internet. Pero a última hora dijeron, no, tiene que venir Rafael Correa aquí le vamos a esperar, le vamos a meter a la cárcel porque ya tiene 2 sentencias en primera y segunda instancia en este juicio de sobornos, y lo vamos a meter a la cárcel apenas llegue. Querían ponerle como una trampa. Y por supuesto Rafael Correa no va a venir, y seguramente no va a ser el candidato a vicepresidente porque existe este problema. Sin embargo, ¿quién es Atamaín? Atamaín es, primero, como todos vemos, es una mujer. En el país, las mujeres siempre estuvieron discriminadas hasta que llega el gobierno de Rafael Correa y cambia toda la situación. Las mujeres por primera vez comienzan a participar activamente en política, son asambleístas, son funcionarios públicos, y Atamaín es una funcionaria pública del gobierno de Correa que inclusive tiene una alta nominación para controlar los trabajos que hacía el gobierno de Rafael Correa en la Amazonía. Cuando sube Lenín Moreno, traiciona a Correa, a pesar de que ya desde antes tuvo desacuerdos con Correa porque era de Pachacútec, y Pachacútec entra en desacuerdos con Correa por el problema fundamentalmente del agua, la ley de aguas, y después por la explotación petrolera y minera en ciertas zonas de la Amazonía. Esto lleva a un conflicto, además de las escuelas unidocentes y las escuelas de la educación intercultural. Rafael Correa quería interesar a los indígenas en escuelas con internet, con laboratorios, con bibliotecas, y ellos querían mantener las escuelas unidocentes porque es el mecanismo mediante el cual los caciques de cada una de las comunidades indígenas, que son al mismo tiempo los profesores, podían mantener el control de la población. Entonces, Moreno, que es un traidor, invita a ser parte de la traición a Atamaín, y los dos son amazónicos. Desgraciadamente tenemos una muy mala experiencia con funcionarios amazónicos, porque Lucio Gutiérrez fue presidente amazónico, Lenín Moreno también fue funcionario amazónico, y esto ha generado que los dos más notables traidores desde 1900
79 que empezó este periodo electoral hasta la fecha sean amazónicos. El uno abandonó a quien le financió la campaña, el Hugo Chávez, y luego se pasó con Bush. Hablamos del coronel Lucio Gutiérrez. Y Lenín Moreno traicionó a Rafael Correa y luego se fue con Donald Trump, que es a todos visible, ¿no? Con esta condición, pues, ella no se acuerda que ella es mujer, que es amazónica y que las mujeres y las amazónicas eran discriminadas. Ella pasa a ser una de las privilegiadas del Ecuador. Y en el momento que se convierte en una de las privilegiadas del Ecuador, inmediatamente se convierte en el que nunca tuvo y llega a tener loco, se quiere volver y palitos en los ojos se quieren meter. Se pasa a ser parte de los opresores históricos de este país. Comparte con ellos el Consejo Nacional Electoral, apoya a la derecha, apoya a todas las acciones que sean contra Rafael Correa, y este es el camino como Atamain ha llegado a sepultar la democracia en Ecuador. La democracia en este momento se encuentra absolutamente en sus últimos instantes para poder nosotros volver a tener elecciones en las que pueden participar todos los que necesitan y quieran y no haya la persecución política previa o durante la campaña política. Vamos a tener que hacer realmente un proceso revolucionario, es decir, la población tendrá que salir a las calles, convencer o derrotar a las Fuerzas Armadas y crear un nuevo sistema de gobierno que llame a una asamblea constituyente o a una consulta popular que cambie todo este sistema de la justicia y las elecciones, porque la justicia y las elecciones han logrado meter mano en la voluntad popular. La justicia trabaja para el presidente, no trabaja para hacer justicia, y el Consejo Nacional Electoral trabaja para el presidente de turno, como se está viendo. Muchas gracias.